Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde participar e interactuar con nosotros a través del @EcoTV Panamá. Operaciones sospechosas. Mucho se ha hablado en estos últimos 2 o 3 días sobre las responsabilidades de los bancos con respecto a conocer a sus clientes, debida diligencia, reporte de operaciones sospechosas. Ya le tocará a las investigaciones determinar dónde estuvo el incumplimiento. Si los bancos no reportaron, si los bancos reportaron y la UAF retuvo todo, o si el Ministerio Público fue el que no cumplió con su tarea. Esa es información que los panameños estamos esperando que salgan en las investigaciones. Y como dije anteriormente, si hay que investigar a personal de entidades financieras responsables de hacer los reportes, también habrá que hacerlo. Pero quiero referirme en esta ocasión a un acuerdo especial, que es el Acuerdo Especial número 12/2005 de la Superintendencia de Bancos. ¿Por qué? Porque es en este acuerdo, que lo estuvimos revisando, en el que se establece un listado, una guía, se llama así, Guía de Ejemplos de Operaciones Sospechosas. Es decir, que los bancos tienen un listado para hacer una especie de checklist que deben cumplir frente a los clientes, las operaciones, las transferencias y una serie de casos. Vamos a revisar primero cuáles son los bloques o los temas o las áreas en los cuales existen guías y que los bancos deben ponerle atención para poder detectar operaciones sospechosas. Primero, lo que tiene que ver con las cuentas, es decir, cuentas con manejos irregulares. Y los manejos irregulares, como lo plantea este mismo acuerdo, pueden darse de distintas maneras. Hacer depósitos muy seguidos, justo por la cantidad debajo de la obligación de reportar, que son $10,000, exceso de depósitos en efectivo, muchos depósitos en un solo día o en días consecutivos, entre otras cosas que deben sonar las alarmas. Depósitos y retiros irregulares. Transferencias irregulares, características del cliente, de su capacidad financiera y actividad personal, profesional o comercial. Recordemos que muchos de estos dineros que están siendo detectados estaban en cuentas a nombre de sociedades anónimas. Entonces, uno se pregunta si se hicieron bien las averiguaciones con respecto a quiénes eran los beneficiarios finales de esas sociedades, y si eran sociedades operativas para poder sustentar con contratos o con documentos la cantidad de dinero que estaba entrando. 5. Operaciones vinculadas a países, territorios o jurisdicciones, motivo de preocupación. 6. Operaciones con características marcadamente poco usuales. 7. Clientes que tratan de evitar cumplir con los requisitos de información o dan información insuficiente o sospechosa. 8. Cambios en los patrones de realizar algunas transacciones. 9. Transacciones relacionadas con el financiamiento del terrorismo. Y 10. Transacciones relacionadas con el arbitraje cambiario y cajeros automáticos. Vamos solamente a resaltar algunas de las que están debajo de todas estas categorías, que creo que son las que más se pueden acercar a los casos según lo que están revelando las investigaciones. Cuentas que muestran frecuentes transacciones de dinero para un negocio que generalmente no maneja grandes sumas de dinero. Estructuración de depósitos justo por debajo del límite a declarar, a través de múltiples sucursales del mismo banco o mediante grupos de individuos que entran a una sucursal al mismo tiempo. Múltiples transacciones llevadas a cabo en el mismo día, en la misma sucursal de un banco, pero en un aparente intento de utilizar diferentes cajas. Depósitos y retiros de fondos de cuentas comerciales que se hacen comúnmente en dinero en efectivo en vez de cheques. En cuanto a las características del cliente, cuentas de las cuales se envían y reciben transferencias sin aparente razón comercial. Apertura de múltiples cuentas por la misma persona,
en las cuales se hacen numerosos depósitos pequeños, los que en conjunto no corresponden con la capacidad financiera del cliente. Aquí es donde viene el cotejo entre el ingreso de la persona que es dueño de la cuenta y la cantidad de movimiento de dinero que entraba. Es decir, por ejemplo, si en el caso del director del PAN, Rafael Guardia, se pudiera confirmar que él era el beneficiario final de una de esas sociedades en las que se han encontrado cuentas, tendría que demostrarse, o el banco tenía la obligación de cotejar, si el ingreso que tenía el señor Rafael Guardia como funcionario, $5,000, y si tenía segundos o terceras fuentes de ingreso, se compaginaban o tenían coherencia con depósitos por las cantidades que hemos conocido. También clientes, esto se ha mencionado por expertos en la materia que hemos tenido acá y en otros programas de opinión, clientes que sean personas expuestas políticamente, los conocidos como PEP. Clientes que pagan repentinamente un crédito sin que exista explicación sobre el origen del dinero. Y muchas veces son créditos que han dado problemas o han sido, no han sido constantes los pagos. Este acuerdo es el que define, como decía al principio, una lista de ejemplos que los bancos deben tomar en cuenta para detectar operaciones sospechosas. Y un comentario más. Todos los bancos, salvo el Banco Nacional de Panamá, que ayer tuvimos acá al director, al gerente general, y la Caja de Ahorros, son empresas privadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el estándar público impuesto por ley es el estándar mínimo. Cualquier empresa privada, en este caso entidad bancaria, puede tener estándares y hasta debe tener estándares que estén por encima incluso de los sugeridos en esta guía, como en efecto algunos bancos la tienen y la han hecho pública, sobre todo ahora a raíz de las investigaciones que se están dando. Como digo, y lo reiteraba al principio, se han mencionado algunos bancos, hay que esperar que las investigaciones revelen la realidad. Pero cuando revelen la realidad es cuando tiene que venir, y quiero ser muy enfático en esto, la mano imparcial de la justicia. Porque si hubo complicidad por acción o por omisión, deben incluirse en las investigaciones. Vámonos a un cambio y regresamos con más de Eco 360, servicios sin agua y cerrar la llave. Ya regresamos. Eco 360.